Alemania es básicamente el motor de Europa, pero su industria se paralizará este invierno si no le llega ni gas ni petróleo ruso. Ahora, con su disonante voz, quiere entonar las reglas sobre la reducción en el consumo en toda Europa y exige de sus vecinos de la Unión una solidaridad que ellos mismos se han negado a dar en otras crisis a quienes pidieron su ayuda. Ahora que el problema lo tiene la industria alemana y también los hogares alemanes, viene la presidenta de la Comisión Europea, que casualmente es alemana, Ursula von der Leyen, a pedir esfuerzos extraordinarios y exigir que todos los europeos pasen calor en verano, tengan frío en invierno y se laven sus cuerpos por partes durante todo el año, y que, de paso, economicen un 15% en el consumo de gas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Literalmente la industria alemana va a paralizarse este invierno si no llegan ni gas ni petróleo ruso. Ahora en crisis, Alemania pretende fundamentalmente llevar la voz cantante y poner las reglas para la reducción en el consumo del gas en toda Europa. ¿Por qué? Pues porque así lo proclama Bruselas y porque así lo exige Alemania. En ese sentido, Bruselas ha planteado un racionamiento obligatorio del gas si Rusia cierra el suministro, pues es sabido que la falta de gas que puede padecer el continente europeo por las absurdas sanciones que han aplicado y siguen aplicando a su vecino de Eurasia puede hundir las economías de los 27. Si Alemania se hunde, todos caen. Alemania es básicamente el motor de Europa, por lo que según muchos analistas, el uso restringido que exigen del necesario combustible se utilizará para desviarlo hacia la industria alemana para que no termine más arruinada de lo que está. El corte de suministro podría alcanzar hasta el 15% en todos los países, incluidos los menos dependientes de Rusia, como España. Tras el anuncio del grupo gasístico ruso Gazprom de que parará el suministro por razones técnicas, que significa que el flujo del combustible por el gasoducto Nord Stream 1 que conecta a Rusia con Alemania bajará aún más, lo que agrava ampliamente la situación para los alemanes. Estos tomarán medidas que aplacen el estrangulamiento total de su industria. Gazprom señala motivos técnicos para los recortes, pues es claro que las sanciones gringas y de la Unión le han impedido acceder a repuestos para el funcionamiento óptimo del gasoducto Nord Stream 1. Así, tras sistemáticos recortes, Letonia es el sexto país a quien Rusia corta el gas, luego de Polonia, Bulgaria, Países Bajos y Dinamarca, siendo Alemania el más afectado. En ese contexto, por encima de la arrogancia alemana, que exige de sus vecinos una solidaridad que ellos mismos se han negado a dar en otras crisis a quienes han suplicado su ayuda, los europeos intentan dar solución a una situación que, por más que quieran aplazar, los irá hundiendo uno por uno, mientras insistan en obedecer a Washington y castigar a Rusia. Entonces, con la poca autonomía que les queda desde que decidieron suscribirse en la lista de colonias de Estados Unidos y seguir las reglas de Alemania, creen que pueden elegir cómo reducir su consumo de gas y que será cada estado y no la Comisión Europea el que pondrá en marcha un mecanismo obligatorio de reducción a la demanda. Lo que no es otra cosa que decir que podrán elegir el tipo de látigo con el que serán azotados, pues finalmente están aceptando un racionamiento que demanda Alemania y que resta a la calidad de vida a la que están acostumbrados desde hace décadas. No obstante, no todos los países quieren someterse. Italia, Hungría y Portugal dicen «no lo haremos», los demás lo condicionan. No parece pues lejos un oscuro y frío invierno para Europa, y ahora que el problema lo tiene la industria alemana y los hogares alemanes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que casualmente es alemana, está pidiendo esfuerzos extraordinarios y exige que los europeos pasen calor en verano, frío en invierno y se duchen por partes durante todo el año. En una búsqueda de independencia del gas ruso y de atender las exigencias de Alemania, la Unión Europea intenta reducir el consumo de gas. Sin embargo, no todos están interesados en ser reconocidos por su solidaridad. Por ejemplo, Portugal rechaza una solución de la crisis del gas que afecte su sistema energético. En ese contexto, Portugal ha dicho por medio de su ministro de Medio Ambiente, Duarte Cordeiro,
que no está dispuesto a provocar una crisis energética nacional para resolver el problema del gas en la Unión Europea. Asimismo, en esa línea de malestar e irrelevancia se encuentra Hungría, quien ha rechazado el, según ellos, inaceptable plan de gas de la Unión. De ahí que Hungría votará en contra de la propuesta de la Unión Europea para reducir el consumo de gas. Así, el ministro de Asuntos Exteriores del país, Péter Szijjártó, declaró en Bruselas: hemos sido los únicos en señalar que votamos en contra, es decir, Hungría dice no a este decreto, dado que ignora por completo los intereses del pueblo húngaro. Así también el ministro húngaro expresó a los periodistas, después de que los ministros de Energía de la Unión Europea aprobaran la propuesta, que se trata de una propuesta injustificable, inútil, inaplicable y perjudicial. Por su parte, Italia, un poco a regañadientes, ha dicho que reducirá en un 7% su consumo de gas frente al 15% propuesto inicialmente por la Comisión Europea. En ese sentido, el ministro de Transición Ecológica, Roberto Cingolani, afirmó ante la prensa: en nuestro caso, tenemos que ahorrar un 7% gracias a las reglas y excepciones. En ese complejo panorama, otros gobiernos europeos han aceptado bajo condiciones la propuesta de la Comisión Europea para enfrentar el recorte del gas ruso del que depende principalmente Alemania y que los lleva de tumbo en tumbo hacia un precipicio en caída directa que seguramente ya vieron, pero ante el que no quieren o no se les permite retroceder. Ante la difícil situación, España, Francia, Grecia, Dinamarca y los demás países implicados están apelando a su mayor capacidad de civilización y apoyo mutuo, que convoca a ser parte de un bloque que se creó presuntamente para crecer y prosperar conjuntamente y que presumen detentar, pero en el que, sin embargo, se percibe superioridad de unos frente a otros. Ahora, Alemania demanda de toda Europa solidaridad, una palabra que utiliza a la carta, pero que antes fue negada a los países del sur del bloque. Justo en el 2008, cuando se desató la crisis económica global, el Reich se encargó de señalar con el dedo y asfixiar oportunamente a las economías del sur por vivir por encima de sus posibilidades, tal como lo señaló y sentenció. Es así que analistas del comportamiento del bloque en Europa sostienen que más allá del Parlamento Europeo, Comisión Europea o cualquier otra cosa, es un bloque comunitario, donde siempre se hace lo que dice Alemania, donde siempre gana Alemania. Es decir, Alemania es a Europa lo que Estados Unidos es a América, Occidente y tantas veces al resto del mundo. Conforme a lo dicho, los expertos señalan que en la brutal crisis económica como consecuencia de la subprime en 2008 y la subsiguiente crisis económica, la actuación de los países del norte, especialmente Alemania y Holanda, con los países del sur, Portugal, Italia, Grecia y España, fue la de infringirles castigo en lo que hubo sevicia con Grecia. En ese contexto, Antonio Saceda, un europeo partidario y divulgador socialista, añade que más recientemente, cuando la polémica crisis sanitaria estaba golpeando durísimo a España e Italia, Alemania, que disponía de equipos e insumos para facilitar el trabajo a los sanitarios, se negó rotundamente a cederlos a países del sur del bloque. Hoy, sin pudor ni vergüenza, incluso con ínfulas de merecimiento, Alemania pide solidaridad, lo que conduce a plantearse, según Saceda, asuntos delicados, pues todo apunta a que efectivamente la industria alemana va a paralizarse en invierno si no llega ni gas ni petróleo ruso, lo que necesariamente señala a la responsabilidad unánime de Europa en su desgracia. Pues ha sido la propia Unión Europea, en sociedad con los Estados Unidos, la que ha determinado que van a dejar de depender, y cuando antes mejor, de los productos energéticos rusos, y no conforme con decretarlo salió a gritarlo a los cuatro vientos sin definir antes un plan, lo que en definitiva parece una sagaz maniobra de Washington para llevar a Alemania y Europa su gas contaminante. Es decir, ha sido la propia Unión Europea la que se ha metido en la caverna y ha tirado las llaves. Con 7 paquetes de irracionales sanciones a Rusia para intentar hundir su economía y proclamando a boca de jarro que busca dejar su dependencia del gas y del petróleo rusos, la Unión Europea se autoaniquila y no deja de hacerlo con cada día que pasa.
Así pues, la actual crisis energética en Europa es de carácter complejo y probablemente prolongado. Es posible que la ayuda inmerecida a Alemania no sea suficiente y que finalmente todas las acciones para mantenerse a flote sean solo paliativos para prolongar la que puede ser su peor crisis, esa a la que los gobiernos están lanzando al pueblo voluntariamente. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.